Seguimos en esta serie de entrevistas que han gustado mucho con personajes de relevancia en la historia del deporte mexicano. Prometimos exfutbolistas, luchadores, experiodistas, periodistas, todo lo que tenga que ver con el deporte. Y uno de los principales villanos y que rara vez hablan, la neta, porque rara vez hablan, pero tú ya estás retirado y es un placer que estés aquí. Roberto García Orozco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Bueno, un gusto saludarte. Gracias Gracias. por la invitación y bueno, esperemos tener una buena plática, anécdotas, cosas que hemos vivido a través de tantos años dentro del arbitraje y el fútbol profesional y bueno, es un gusto estar con ¿Tienes ustedes. tiempo? Porque esto va para largo, ¿eh? No, no hay problema. Cafecito, Agua, agüita ahí, no una pasa chela, las nada. pedimos ahorita. Sí. Ahorita una chelita, ahora sí ya podemos, una chelita. Ya puedes, claro. ¿En qué andas, Roberto? Bueno, mira, estoy también trabajando ahorita en medios, me dieron la oportunidad por ahí de estar de analista. Fíjate que al principio no me agradaba tanto. La ¿Por verdad qué? que, pues el hacer análisis del trabajo de mis excompañeros, a veces tienes que hacer crítica, trato de ser constructivo, pero al final, pues tienes que hablar de los errores, ¿no? Y no me gustaba tanto. Hoy eh, ya tengo prácticamente 3 meses trabajando y ahí voy. Me ha gustado, ya es una etapa diferente en mi Sí. vida, pero bueno, combinándolo también puse una academia de árbitros, imparto cursos de actualización de reglas de juego también para árbitros amateurs. Entonces, gracias a Dios hay mucho trabajo. Anoche regresé de Córdoba, estuvimos por allá con casi 100 árbitros de ese estado, bueno, del estado de Veracruz, de la ciudad de Córdoba. Y bien, o sea, la siguiente semana estaremos en Puebla también impartiendo un curso. Eh, Gracias a Dios hay mucho trabajo y te digo, enfocado y siguiendo esta pasión que es el arbitraje, ¿no? ¿Qué es más difícil, verlo o estar ahí abajo en el campo? No, yo creo que verlo, o sea, mira, fueron 23 años que le dediqué al arbitraje profesional. Desde que inicié el curso en el 99 hasta que culminé en el 2019 como árbitro ya profesional. O sea, fueron 20 años, pero ya tenía yo 3 años también de trabajo en el Amateur. fútbol amateur. Entonces, prácticamente fueron 23 años. Fue una etapa muy bendecida en mi vida y bueno, al final son ciclos que se cierran. Como te digo, hoy continuamos dentro del arbitraje impartiendo cursos y es bonito, pero bueno, al final estar dentro del terreno de juego creo que es lo mejor que le puede pasar al árbitro, ¿no? Me imagino. Cuéntanos, Robert, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿De qué familia vienes? Claro que sí. Bueno, mira, la verdad vengo de una familia humilde. Mi madre quedó viuda a los 26 años, tenía mi mamá, Uh, con 4 hijos. Mi papá fallece joven. Mi mamá se casó a los 15 años. Mi hermana mayor, que me lleva 2 años, teníamos 4 hermanos, ¿no? Entonces, del matrimonio de mi papá, ¿Cuántos años tenías tú yo cuando tenía murió tu nueve papá? años cuando fallece mi Uh, padre. Fue una etapa complicada, porque pues obviamente ya sabes, mi mamá, bueno, pues ha sido parte fundamental en mi vida, enseñándonos valores, a trabajar, a salir adelante, porque no fue fácil, ¿no? sí. Eh, Salí, bueno, empecé a trabajar yo a los 13 años, porque yo también veía que a mi madre pues, le costaba trabajo Me el imagino. sostener dentro de la familia a los cuatro, pues no era fácil. Mi hermana ya en prepa, yo estaba en secundaria, y bueno, en algún momento yo le dije, ¿sabes qué? Pues quiero ayudarte, quiero trabajar. Y empecé a trabajar de cerillito. ¿En un ¿Te súper? acuerdas en aquella época que era pues, algo, sí? Trabajé en una tienda departamental, estuve ahí prácticamente casi 5 años y me iba súper bien. Entonces ahí me empezó a gustar, trabajé, conocí a una persona que era entrenador y bueno, pues a mí me apasionó el fútbol desde pequeñito, ¿no? ¿Jugabas? Jugaba yo fútbol pues, desde que tengo memoria, 5 o 6 años, este, y me invitó, empecé a entrenar fútbol como a los 12 13 años y jugué fútbol profesional, jugué en tercera y segunda división. ¿En serio? ¿En dónde? Jugué en un equipo filial de Cruz Azul, se llamaba Escuadra Azul. Ahí estuve un año. Después estuve también en tercera división en Atlante. ¿Aquí en la ciudad? Sí, aquí en la Ciudad de México.
Y después me fui a Cuautla, a Roceros de Cuautla, en segunda división. Ahí también estuve un año. Hasta los 19 años prácticamente jugué fútbol. Este, igual ya sabes, me lesioné la rodilla ¿De qué y jugabas? bueno, defensa central, La sí, altura, ¿no? sí. Y bueno, me defendía, no era ¿No eras malo? tampoco, no era tan bueno, pero tampoco no era malo, ¿no? Pero fue una etapa también que disfruté mucho. Como te digo, seguí estudiando, obviamente la prepa, entré a la universidad, eh, trabajé con un amigo que tenían refaccionarias de autos y me daban mucha la oportunidad de trabajar mediodía y poder seguir estudiando. Entonces, te digo, desde pequeño pues no fue fácil, ¿no? Pero salimos adelante, fue algo que disfruté mucho. Y después, por circunstancias de la vida, un amigo me invita al arbitraje y me decía, bueno, ¿cuánto ganas en la refaccionaria? No, pues tanto, 10 pesos, ¿no? Pues aquí vas a ganar tal vez lo mismo, pero vas a trabajar 2 días, 2 días. ¿no? Y vas a tener chance de hacer, pues toda la semana, diferentes cosas. Entonces dije, pues está súper bien. Empecé en el arbitraje, empecé arbitrando fútbol rápido. Entonces de Canchitas ahí, así de, sí, de barrio. sí, ahí en Xochimilco. Yo soy nativo de un pueblo de Xochimilco que se llama Santa Cecilia Tepetlapa. Ok. Entonces de ahí era mi padre, ahí viví 20 años y bueno, después ya me casé joven también, me casé a los 21 años y viví en Xochimilco prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viviendo allá. Eh, pero pues fue algo que he disfrutado hasta el día de hoy muchísimo, ¿no? O sea, el arbitraje ha sido una gran bendición en mi vida. Como te digo, empecé en el arbitraje amateur. De ahí yo dije, bueno, me gustó y dije, quiero tomar un curso de árbitro pues, para prepararme para desempeñar mejor mi función, ¿no? Tomé el curso de árbitro. Pero ¿le pitabas a chavillos o ya a gente grande No, o...? adultos. Sí, sí. Bueno, mezclado, porque Ambos, sí. no empecé con niños porque el hecho de haber jugado fútbol me ayudó. La gente me conocía en Xochimilco, yo arbitraba yo allá. Me O sea, conocía, tenías sabía. famita porque jugabas en Jugaba segunda, en yo y te digo, tercera. no jugaba tan mal. Y cuando jugaba yo ahí en el Deportivo, que ahí es donde me inicio, mucha gente me conocía y me respetaba, ¿no? O sea, entonces empecé a arbitrar, no fue complicado, pero te digo, yo sí dije, bueno, yo no me sabía las reglas de juego. A veces creo que la mayoría de árbitros que arbitra es empírico. O Sí. sea, Por lo que saben, ¿no? Por lo que ven. sí, por lo que ves, conoces un poquito lo que es a lo mejor una falta, un fuera de juego, o sea, pero de ahí párale, ¿no? Entonces yo dije, quiero tomar un curso, tomé el curso, este, ¿te acuerdas que estaba el Centro Rayo Sur enfrente del Estadio Azteca? Sí, sí. Ahí yo tomé el curso. Entonces, los que dirigían el arbitraje me dijeron, oye, pues tienes buen perfil, todo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y te pagaban un poquito más. Y dije, pues órale. Ahí estuve trabajando 2 años. ¿A trabajar qué quiere decir trabajar? ¿Ya Bueno, pitar? ahí arbitraba, Ajá. sí, porque pues prácticamente ahí había torneos todos los días. Desde la tarde tenían partidos escolares, después ya Sí. había adultos, femeniles, todo. Había muchísimo trabajo, o sea, en cuestión de arbitrar y te iba bien, ¿no? Entonces, ahí conocí yo a don Maximiliano Couret, que fue un árbitro de primera división de los años 80, Ujú. y él me invita a tomar el curso para árbitro profesional. Me dice, oye, tienes cualidades, tienes buen perfil, este, se ve que haces bien las cosas, te gusta, tómate el curso de árbitro profesional. Y empiezo a tomar el curso en el 99. Entonces, de ahí, bueno, pues empecé a conocer ya, a familiarizarme un poco más con todos los exárbitros, los árbitros activos en ese momento. Y bueno, así inicia mi carrera dentro del arbitraje profesional, ¿no? Y es... ¿En qué momento te empiezas a enamorar? ¿En qué momento dices, a ver, güey, esto está bueno? Sobre todo teniendo en cuenta que venías de ser jugador profesional. Claro, te soy honesto, jamás me pasó por la cabeza ¿Ser ser árbitro? árbitro. O sea, yo creo que pocos tienen ese arraigo, ese gusto por ser árbitros, ¿no? O sea, que de una les nazca desde el principio ser árbitro. Sobre todo, ¿sabes qué? Los que vienen de familia de árbitro, que van creciendo y viendo todo lo que desempeña tal vez el papá, el tío o algún familiar, es a los que les nace a veces ser árbitros. Pues sí, lo tienen en Pero, casa, ¿no? exacto, pero realmente tú que veas gente que diga, yo quiero ser árbitro, o sea, es contada, ¿no? Eh,
al final empiezo yo, te digo, a ser árbitro y pues yo veía el fútbol profesional, iba yo al Estadio Azteca y veías los partidos, pero pues nunca veías la función del árbitro, ¿no? Sí, no. Pero yo me acuerdo que iba yo a ver pues, partidos del Necaxa cuando todavía estaba en el Estadio Azteca, íbamos a ver al Atlante, aquí a Cruz Azul, pues yo sí, de los que recordabas, más emblemáticos árbitros en ese momento ya de un nivel bastante bueno, pues Gilberto Alcalá, Archundia, Era una generación Felipe, buena sí, muy buena generación. de árbitros. Me acuerdo que estaba Abraham Lira, de los jóvenes que iban despuntando, estaba Manuel Glower, o sea, Adolfo Aquino. Guajardo, ¿no? Y después, pues fueron mis compañeros, ¿no? O sea, porque realmente, te digo, yo los veía y me empezó a llamar el arbitraje, o sea, la atención. Pero ya cuando ingresas al arbitraje profesional, que empiezas a convivir con todos ellos, porque pues ya ingreso a tercera división, pero entrenaba yo con ellos. O sea, tal vez no con ellos exactamente, pero teníamos el grupo de tercera que entrenaba en un horario y muchas veces pues convivías con ellos, veías todo lo que hacían y ahí me empezó a gustar, ¿no? Yo decía, oye, pues está padre. Platicabas con ellos de pues, todo lo que vivían como árbitros profesionales y decías, no, pues yo quiero, ¿no? No nada más en primera división, sino ya siendo árbitros internacionales y todo, Sí. ¿no? Entonces, pero sí me tocó, la verdad me tocó una generación de árbitros muy buena y de instructores muy buenos. ¿Y cómo empiezas? Te dieron que ascenso primero, me imagino, ¿no? No, empieza en tercera división. Desde ahí abajo. Arbitras tercera división. Bueno, hoy ya hay diferentes categorías, o sea, todo ha cambiado. Pero antes solo era tercera división, segunda división, después estaba primera A Y la y liga. primera. O sea, eran las 4 divisiones. Hoy está TDP, que es tercera división, ya hay sub 16, sub Ah, claro, las 18, subs. sub 20, o sea, entonces ya ahí pues van llevando a los chavos en Para todas esas foguearlos, ¿no? divisiones. Después ya suben a segunda división, expansión y al final, bueno, pues ya liga, ¿no? ¿Y cómo es el mundo del árbitro en tercera, en segunda? No se gana bien, me imagino. ¿O Pues sí? fíjate que hoy en día, No, eh, en tu época. bueno, en nuestra época era complicado. Cuando iniciamos, bueno, era ir a los ranchos, era ir Agarrabas tu camioncito pues, y te ibas a pitar. sí, 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 sí. Fíjate que gracias a Dios, tenía yo mi Caribita, fue mi primer carro y en Te vas en esa Caribe era, recorriendo sí, ranchos. de batalla, o sea, íbamos para todos lados. Pero sabes que era bien complicado que no te pagaban. O sea, hijo, era súper difícil. O Tú sea, eran llegabas como tus prácticas pues era del tu curso. servicio social, ¿no? Claro, O sí. sea, llegabas, a veces sí salían tus pagos 2, 3 meses después, porque pues obviamente todo eso la comisión lo generaba y estaba insistiendo pues que se generaran esos pagos para los árbitros. Ujú. Pero sí había equipos que de plano, cuando te tocaba ir a algún lado que tú ya sabías, dices, hijo, pues ni modo, voy Hay que a invertirle. invertirle, ¿no? Pero después todo eso cambió porque ya también se puso una cláusula dentro de la tercera división que el equipo que no pagara, pues no se le iba a arbitrar, ¿no? Entonces fueron cambiando muchas cosas, pero así iniciamos en tercera, o sea, hijo, ibas a Gilotepec, a lugares que te quedaban a 3 horas, ¿no? Y ibas y a veces regresabas sin un peso, pues, Sí, me porque imagino. pues gastabas en La gasolina, comida, gastabas el la agua. comida, y llegabas y decías, bueno, pues no gané nada, pero al final era parte de tu formación. O Sí, sea, va sumando, ¿no? exacto. ¿Y cuándo llega el ascenso? Me imagino que el ascenso ya era una motivación importante No, para un claro. árbitro. No, tan solo ya de dar el salto de tercera a segunda, ¿Ya era había un importante? abismo, porque ya había un pago mejor, ya por ejemplo ibas a estadios, por ejemplo ya jugaba Cruz Azul en segunda división, tenía equipo, muchos equipos de primera división tenían equipos en segunda, ¿no? Sí, sí. Entonces ya ibas a Cruzul Hidalgo, ya ibas a un estadio, o sea, totalmente diferente, ¿no? En tercera división de Ya repente ni ibas a las llegabas, canchas te llaneras. daban, te daban, pues sí había estadios del pueblo, ¿no? Ya sabes, las canchitas, todo, te daban, me acuerdo que varias veces nos tocó el vestidor, un vestidorcito chiquito, y al lado estaba el corral de los chivos, de los borregos y todo, y decías, híjole, pero pues son, Pues son sí. cosas que vives y te digo, pues al final te van formando, ¿no? Entonces, ya al dar el salto a segunda división, pues ya arbitrabas en instalaciones a veces de los clubes o en un estadio, iba mejorando, ¿no? Y ya te la Entonces, empezabas a creer. O sea, no, decías, claro, esto ya es en sí, serio, ¿no? sí. Y fíjate que gracias a Dios tuve la oportunidad, el hecho de haber jugado me ayudó.
a tener un buen trato con el jugador, a entender un poco a veces las emociones del jugador y bueno, tener una buena comunicación, ¿no? Al final hablabas bien con el jugador, tratabas de convencerlo, decir, oye, pues tú ponte a jugar, yo hago mi trabajo, o sea, yo aplico las reglas de juego y nos la llevamos en paz los dos, ¿no? ¿Nunca te enganchaste con alguien? No, Que sí, te sí, sí, gritoneara, que... definitivamente, pues imagínate, no sé cuántos partidos profesionales de tercera división arbitré, pero en primera división arbitré casi 500 Puf. partidos. Entonces, súmale todo lo que arbitramos en las diferentes categorías, pero sí, obviamente hay momentos que te enganchas, ¿no? O sea, definitivamente. Pero el que tú hayas jugado a tener este tipo de encuentros con algún jugador, no sé, yo me acuerdo alguna vez que Zambuesa te gritoneó de arriba abajo y le dijiste también No, de claro, todo, pero ¿no? es que era parte de la personalidad del árbitro, o sea, Y así tú se dan a tenías, respetar también ustedes, ¿no? tú tienes que marcar una autoridad, o sea, no ser prepotente, pero sí imponer respeto sobre Imponer. todo, ¿no? Cosa que hoy es muy complicado para el árbitro, o sea, se han perdido muchas cosas dentro del arbitraje profesional, entonces, pero eso lo aprendes de lo que veía, yo lo aprendí de lo que veía, o sea, y como mencionamos, podemos mencionar muchísimos árbitros de cuando yo inicié, o sea, estaba Mauricio Morales, Jorge Gasso, estaba Marco Rodríguez, o sea, a mí, por ejemplo, me gustaba el estilo de Marco, pero traté yo de tener mi propio estilo porque me gustaba también mucho el estilo de Gilberto Alcalá. Gilberto era mediador, hablaba con el Era jugador muy cercano, y ¿no? Al Marco jugador. no permitía absolutamente nada. O sea, Amarilla el tú que se le llegabas, acercara. Marco, amarilla, ¿no? Ah, roja, vámonos, ¿no? Entonces yo dije, quiero tener mi propio estilo, o sea, no ser tan mediador, pero sí en el momento que tenga yo que mostrar autoridad, bueno, pues si tengo que expulsar a alguien, lo expulso. Y hoy es lo que falta mucho en el ¿No ves arbitraje. carácter en la generación que está ahorita de árbitros? ¿Sabes qué? Que el hecho de que sean, o sea, que cuiden a las estrellas del fútbol y que les permitan tantas cosas, pues creo que no es lo adecuado. O sea, yo sé que tienen carácter los árbitros, pero a veces dicen, si expulso a un jugador estrella, me van a castigar a mí y no voy a arbitrar 2 jornadas. Y hoy, pues desafortunadamente, si no arbitras, pues estás perdiendo Sí, una ingresos, entrada, sí. un ingreso importante dentro de, pues, de la familia y todo, ¿no? Pero eso crees que sea instrucción, o sea, que sea una instrucción de decir, pues vamos a cuidar a las figuras, vamos a darle fluidez al juego, no te metas en problemas, tienes el bar por si te metes en alguna bronca. Mira, en su momento, y bueno, lo siguen haciendo, te dicen, tienes que ser facilitador del juego, cosa que pues, el árbitro no es un facilitador, tiene que aplicar el reglamento y si el jugador se excede en cualquier situación, pues tienes que mostrar una Sí, sanción pues sí. disciplinaria. Entonces, sí hay, eh, no creo que haya esa instrucción, pero al final el mensaje que manda la comisión o la propia liga, pues es ese, no te metas en problemas, si el jugador te protesta, si te dice no te enganches, retírate, hazte como que no lo viste, entonces, Y el árbitro ya va condicionado a un partido, ¿no? Sabiendo que tiene, como dicen, tal vez no la instrucción, pero que tiene que darle fluidez al juego, que no tiene que meterse en broncas y te condiciona la manera de pitar, ¿no? sí, porque al final también el árbitro, si expulsas a un jugador, y lo veía hace poquito, estábamos, bueno, partido Monterrey, Marco Ortiz, que es de los árbitros, de los pocos árbitros que tiene carácter, que muestra siempre personalidad y que mi perspectiva, creo que en este momento es el mejor árbitro que tiene el fútbol mexicano, expulsa a Funes Mori. Sí. Porque hay una jugada, él marca penal, eh, en su apreciación marca el penal, después hay una revisión en el VAR que le dice, oye, no lo toca, o sea, el jugador se tira, entonces va y lo amonesta por fingir, por simular, lo amonesta bien, y después el jugador sigue protestando, y dice, no, ya espérate, Y lo echa. amarilla y roja. Y resulta que a la siguiente semana Marco no arbitra. Entonces, realmente no hay como que te digan, oye, te castigo, pero lo que tú observas es, no salió la siguiente semana, pues obviamente hay un castigo. Sí. El equipo se quejó y al que también castigan, pues es al árbitro. Entonces muchos árbitros que dicen, no, pues prefiero no expulsarlo. Sí. Si me reclama, pues me hago tonto Prefiero tener y, chamba la próxima semana, ¿no? y arbitro la siguiente semana. Sí, pues sí. Entonces, realmente
¿Por qué? Porque la comisión no los defiende como tendría que ser. Yo me acuerdo que en su momento el doctor Coesal, Arturo Yamazaki, que fueron presidentes de la comisión, te decían, si el jugador te falta respeto y lo tienes que expulsar, expúlsalo. Nosotros aquí los vamos a defender, pero teniendo argumentos. También no te decían, no te vuelvas loco, ¿no? No expulses nada más por expulsar. Y eso iba mucho a lo que hacía Marco Rodríguez. Marco llega y pon roja, roja, ¿no? Vámonos. Y decían, no, espérate. O sea, también tienes que pensar, o sea, y no destrozar un partido de fútbol. Sí, porque afectas el espectáculo y también tu Claro, trabajo, ¿no? Ya claro. llevas. Pero a ver, ahorita regresamos a tecnicismos. ¿Cuándo llega a Primera División? Bueno, te digo, yo empiezo en 99, en el 2000 entro a tercera división, y el hecho de haber jugado me ayuda mucho. Empiezo en tercera división, obviamente tienes visores, tienes asesores que mandan un reporte a la comisión de árbitros, entonces empecé a tener buenos reportes, buenas notas. De ahí el profesor Alfredo Gasso, que en paz descanse, él dirigía segunda división. Entonces habla conmigo, me dice, oye, tengo buenos reportes, te vamos a dar oportunidad ya de subir a segunda división. Voy a mandar un asesor de los que de confianza, que sabemos que hacen bien las cosas, pues para que nos pasen un informe ya De en tu segunda trabajo. división de tu trabajo. Entonces me debutan en segunda división, me empieza a ir bien, sigo haciendo bien las cosas y todo. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿una temporada, un año, año y Fíjate medio? que estuve un año en segunda división. Eh, en un partido me va a ver el doctor Coesal, que era el presidente, un partido en Cruz Azul, no me acuerdo contra quién juega, y le dicen, oye, este chavo está haciendo bien las cosas, me parece que es un buen prospecto, eh, chécalo para ver si... El doctor tenía, nosotros decíamos, cuando el doctor te ve y le gusta tu trabajo, un ojo clínico que decías, puta, Ya. ¿no? Porque él formó muchos árbitros así. Entonces me va a ver el doctor y le gusta el trabajo, le dice, este chavo, síganle dando partidos, denle liguilla y todo, y el siguiente torneo lo debutan en primera A. Y así fue. O sea, seguí trabajando, corrigiendo cosas, porque pues obviamente cada partido no dejas de aprender, tienes que ir corrigiendo cosas de posicionamiento, a veces de apreciación, cosas que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Entonces, los instructores, los asesores que iban a verme, me decían, oye, corrige esto. Y al siguiente partido, pues trataba de hacerlo. Y así me llega la oportunidad de debutar en Primera A, debuto en un partido de Venados contra Dorados. En, eso fue 2003. Entonces, igual, me empieza a ir bien. Si algo tenía la comisión era que si te veía talento y cualidades, te apoyaban y te debutaban y te decían, pues, hasta que tengas un error muy Grave. grave, o sea, te paraban y te decían, a ver, ¿por qué cometiste este error? Te sentaban, veías un video y te decían, a ver, creo que lo hiciste por esto, por esto. O sea, te daban herramientas pues, para seguir mejorando. Entonces, estuve un año igual en primera A, me dieron liguilla luego en mi primer torneo y bueno, ya eran jugadores muy experimentados. Y aparte la primera era bien difícil en ese entonces. Era bien difícil. Me acuerdo que me tocó un partido, Lagartos de Tabasco, en liguilla, mi primer liguilla en, en primera A, Lagartos de Tabasco contra, eh, era un equipo que jugaba en Zacatepec, pero no era, ese equipo era filial de Atlante. No me acuerdo, ahorita te voy a decir. Pero eran bien complicados, fue un partido bien bravo. ¿En el Coruco? No, me tocó allá en Tabasco. Ah, ok. Me tocó el partido de ida. Ujú. Antonio Carlos Santos dirigía a Lagartos de Sí. Tabasco. Entonces, este partido bravísimo, con decisiones de penales, de rojas, o sea, difícil. Obviamente te arropaban muy bien con asistentes de experiencia y todo. Entonces, al final fue un partido que me dejó mucha enseñanza. Y yo dije, put, esto sí ya es fútbol. O sea, la Ya exigencia y te la todo, ahí crees. dije ya. Aparte los madrados en Sí, primera estaban, sí, fue difícil. eran buenos. Eran partidos de mucha exigencia, porque como mencionas, o sea, mucho jugador ya de experiencia y jóvenes también que venían haciendo bien las cosas y buscando un lugar en primera división. Sí, sí. Entonces, pero bueno, pasan 3 años y al cuarto año debuto en primera división. O sea, el doctor
ya tenía yo un trabajo con ellos, con su grupo de trabajo, venían ya dándome un seguimiento y ya el doctor me dijo, el siguiente torneo debutas. Entonces, ¿estás preparado? Sí, por supuesto, pues es lo Pues que es uno lo que es. busca, ¿no? Bueno, normalmente debutaban, siempre que iniciaba el torneo había debuts Fecha uno, ¿no? en la fecha uno de cualquier torneo y, bueno, clausura y apertura, o sea, siempre había debuts. Entonces me dijeron, vas a debutar. En ese año, o sea, ese torneo, el doctor Codesal sale de la comisión de árbitros. Aquel problema que tuvo con Felipe Ramos Ujú. Rizo, y bueno, salen los dos, 2003, o Sí, se sea, van. a finales casi de año. Entonces yo dije, putz, ahora a ver quién llega, hay que empezar otra vez de nuevo un proceso. Bueno, llega el profesor Arturo Yamazaki, que en paz descanse, una excelente persona, gran instructor. Y obviamente, pues la gente, mucha de la gente que trabaja con el doctor se queda a trabajar con Arturo Yamazaki. Y bueno, pues, le dan buenos reportes y todo, y me dice, debutas, o sea, no tengo problema. Ya tienes un seguimiento, tienes un proceso que has venido haciendo, porque normalmente cuando llega un presidente de árbitros nuevo, pues a veces tenías que empezar otra vez el Sí, proceso pues sí. para que él te conociera, para que él Te diera el visto bueno, sí, ¿no? te diera el visto bueno. Y aquí dijo, no, yo confío en la gente que está, de los informes que me ha dado y todo, y debutas. Y debuté en el 2004 como árbitro en un partido de Atlas Puebla. Y de ahí me va muy bien. O ¿Te sea, la acuerdas de ese verdad, partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? sí, bueno, por supuesto, son partidos que no se olvidan, Nervios sí. a tope. Y te digo, ¿sabes qué? Te sentías súper seguro. Yo me sentía muy seguro, o sea, obviamente emocionado, con la adrenalina. Mi familia, mi madre es de Guadalajara. Después de que fallece mi papá, pasan 10 años y mi mamá dice, yo me regreso a Guadalajara, yo no tengo, pues, prácticamente, toda la familia de ella estaba allá. Yo no tengo nada que hacer aquí y en México nos quedamos nada más mi hermana mayor y yo. Entonces, ella se va con mis otros dos hermanos, y bueno, pues, toda mi familia allá, la emoción de debutar en el Jalisco y todo, dije, no, pues ni pintado, Sí, ¿no? O sea, soñado, ¿no? un debut soñado. Me mandan, te digo que normalmente te cobijaban muy bien, me mandan dos asistentes internacionales, bueno, un internacional, Alejandro Cruz Ríos de Puebla, con una trayectoria muy buena, y otro chico de Guanajuato, Toño López, que también venía trabajando muy bien, y el cuarto árbitro fue Gilberto Alcalá. Entonces, oye, yo me Estás sentía cobijado. súper cobijado, ¿no? Me va muy bien en el partido. El siguiente juego que me dan San Luis Pumas. O sea, el segundo partido de mi carrera, San Luis Pumas. Y me va a ver el profesor Arturo Yamazaki. Dice, a ver, quiero ir a verte. O sea, hiciste bien las cosas, te voy a repetir, te quiero ir a ver. Va conmigo al partido de asesor y todo. Y en ese partido expulso a Joaquín del Olmo. O sea, Joaquín llega y ya sabes, de esas que... Y después me hice muy amigo de Joaquín. O sea, porque lo expulso y me dice, ¿sabes qué? Tienes pantalones. Te Dice, dijo. porque no cualquiera expulsa a una figura. Y me Ah, te dijo, dijo el sí, profesor. no, Joaquín también me Ah, lo te dijo dijo. O también. sea, Joaquín me dijo, ¿sabes qué? Tienes, obviamente, Sí. pantalones. Dice, porque no cualquiera me expulsa. Y le dije, no, pues no te voy a permitir. Le dije, no, no, no. Ah, sí, al Sí, momento en sí, la sí, o cancha. sea, después. Y en ese momento que lo expulso y todo, o sea, lo platicamos, ¿no? Y bueno, termina el juego y me dice el profesor Yamazaki ya en la cena y todo tranquilo. Me dice, ¿qué pantalones tienes, cabrón? Así es que, y de ahí me aventé 10 juegos seguidos. Cuando debuté, dirigí 10 juegos seguidos. América Chivas. ¿Ahí, en esos días o no? No, no, No te los no, daban. no, no. Fíjate que algo que tenía la comisión de árbitros es que te iba llevando. O sea, tampoco no te... Porque luego te confunden, ¿no? Si te dan los partidos no, top luego y luego ¿sabes o qué? algo así. Tampoco no estás preparado. Neta, O o sea, sea, no, sí, no, no. sí es muy diferente pitarle a Sí, sí, Chivas sí. O y sea, lo América. mediático que es. Yo arbitré 5 clásicos América Chivas. Pero obviamente ya cuando tenía yo la experiencia, eh, es complicado. Los jugadores tienen que conocerte, saber también cómo trabajas, qué estilo tienes, si permites cosas o no. Entonces, la verdad que sí, no te arriesgaban. O sea, Te iban llevando el poco a árbitro también poco. vive su clásico aparte, sí es muy cabrón llegar a pitar un clásico. Sí, 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 sí. O sea, y tienes que estar preparado. Porque
No sé si te acuerdas, en algún momento se permitió lo del ordenador. Es lo que te iba a decir, pues te tocó a ti más o menos, ¿no? Sí, nos tocó, pero nosotros era lo que decíamos, es un riesgo que en una Chivas América, un Tigres, Monterrey, partidos de alta exigencia, pues le tocaran a un joven. ¿Los clásicos también venían en el ordenador o esos los Sí, sacaban? Sí, no, sí, sí sí, venían, también. y de hecho le tocó, o sea, sí les tocó a algún par de jóvenes. Yo me acuerdo eh, Jaime Herrera, que estaba iniciando su carrera, no tenía mucho, de repente, pum, el ordenador y le toca al Chivas América. Afortunadamente lo hizo muy bien, o sea, pero sí era un riesgo Sí, eran muchos bastante. riesgos. ¿De qué? Porque a veces no estás tan preparado mentalmente. Son partidos que te exigen mucho mentalmente, estar dialogando mucho con el jugador. Tú sabes, o sea, normalmente la mayoría son figuras dentro Sí, de los sí, de la equipos liga. y obviamente pues te presionan. Y cuando estás joven, cuando no tienes ese bagaje, pues obviamente a veces sí Te te comen. impacta y te comen. Sí, 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 sí. Entonces, normalmente tenían que estar preparados. Y no, digo, cuando debuté 10 partidos, no arbitré liguilla, porque también los partidos de liguilla decían, no, Te los espérate. ganas, ¿no? Aparte había gente con experiencia, que merecía también arbitrar la liguilla. Entonces, pero te bajaban a arbitrar la liguilla de primera A. Ok. Entonces no te paraban, te decían, sigues haciendo bien las cosas, bajas a la liguilla a primera A y ahí te daban, si hacías bien las cosas, todo, te daban hasta la La final, final del ¿no? ascenso, ¿no? Sí, entonces, pues eran procesos que iba siguiendo, ¿no? Te digo, yo debuté el 2004, gracias a Dios pues, eh, fui haciendo bien las cosas, torneo tras torneo, y después, en el 2007, me hacen árbitro internacional. O sea, ahí fue también, yo siempre he dicho, cuando Dios tiene algo en tu vida, bueno, pues te llega, ¿no? O sea, me acuerdo que el profesor Yamazaki me invita y me dice, oye, vamos a ir a hacer, porque haces exámenes físicos, técnicos, todo. Sí. Vamos a hacer exámenes físicos para ser árbitros internacionales. Tú eres la propuesta 3. O sea, estaba Abramo, que a Abramo le habían quitado el gafete y le iban a dar oportunidad de, si pasaba los exámenes y todo, de volver a retomar el gafete. Después estaba Adolfo Aquino, que era un arbitrazo también Adolfo en su momento, y estaba yo como tercera opción, porque yo era el más joven, o sea, en ese De esa momento, generación, ¿no? de esa generación. Entonces vamos a las pruebas físicas y Abramo se lesiona, haces una prueba de velocidad, Abramo se lesiona en la prueba de velocidad, no, Adolfo Aquino es el que se lesiona en la prueba de velocidad, y bueno, pues queda fuera, ¿no? Después ya en la prueba de resistencia, Abramo en la vuelta, normalmente tenías que dar 12 vueltas en la pista de 400 metros, a un cierto tiempo, y bueno, Abramo en la vuelta 6 se lesiona, ya no puede. Entonces yo termino las pruebas físicas, todo sin problema y todo, y ya, yo, o sea, sí sabía yo que era la tercera opción, pero yo dije, pues igual y no me lo dan. Quedaste por descarte, Sí, 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 o Roberto. sea, yo fui así como que se fueron cayendo los soldaditos y dije, no, pues Fuiste este el es único que el sobrevivió, que ¿no? sobrevivió, ¿no? Y y ya un día me habla la secretaria del profe Yamazaki y me dice, necesito tales documentos, esto, porque pues A la se FIFA, va a ¿no? requerir que sea integrado al panel de árbitros de FIFA. Yo dije, órale. Entonces, pero te digo, fueron situaciones que al final fueron mucha bendición en mi vida. Me imagino. ¿Cuál fue la primer cagada así grande que te mandaste en primera división? No, 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 ni me digas, cómo no olvidar. Eh, 2008, 2007 me dan el gafete, 2008 yo ya arbitraba, obviamente, liguillas. Me acuerdo un partido eh, Santos Pumas en Torreón, en el estadio En el viejo, o sea, en Corona el antes. Corona, que ese estadio era espectacular. Eh, Era un estadio muy complicado, pero el ambiente era muy bonito. O Era un sea, infierno jugar ahí. yo creo que para los equipos era difícil. A mí, arbitré pocos partidos en ese estadio, pero a mí me gustaba mucho. O sea, ¿Por la vibra, el ambiente? la gente te exigía, o sea,
y me toca un partido, te digo, de vuelta en cuartos, no me acuerdo si fue cuartos o semifinal, Santos Pumas, un partidazo, partidazo, porque jugadas exigentes hasta el último segundo de que di el silbatazo, ¿no? Entonces, Armando Archundia y Marco no estaban en México, estaban, me parece que en un seminario para el Mundial, y algunos árbitros no les fue bien en la liguilla y todo. Y bueno, la comisión en ese entonces, que ya estaba Aarón Padilla, que en paz descanse, pues decide ponerme en la final de Toluca Cruz Azul. Y yo te soy honesto, era mi primer final en primera división. Y como te digo, o sea, a veces el árbitro ya tiene que tener esa experiencia, o sea, es bien importante. O sea, la experiencia para el árbitro es muy importante. Entonces, obviamente yo me sentía preparado, pero lo que viví yo en el entorno, cómo se vive una final del fútbol mexicano, o sea, es mucha presión. Entonces, y bueno, recordarás aquella desafortunada jugada entre Villaluz Cruz Alta, y ¿no? Cruz Alta, ¿no? Una jugada que yo en el terreno de juego, pues la aprecio mal, y ¿No al la viste de final, plano? fíjate que yo veo un choque. O sea, la verdad, el mismo cuerpo de Villaluz me tapa, o sea, no logro ver el golpe que le da Cruz Alta en la parte de atrás, por cómo me encuentro ubicado. O sea, me encuentro prácticamente viendo a Villaluz. Eh, ¿Pero fue cosa del destino que estabas mal ubicado o te paraste ahí mal? yo creo, Simplemente no la no, viste. pues Es quedó. que hay jugadas que luego la gente y el mismo jugador piensa que tienes que ver todo. Cuando pues la neta es que no se puede ver todo. Es que yo quedo mal posicionado porque es una jugada, un balonazo largo. Obviamente no tengo un buen ángulo para ver el golpe, porque al final el árbitro siempre tiene que buscar estar bien posicionado, pero tener un buen ángulo para poder ver las faltas y sobre todo el punto de contacto, ¿no? O sea, Sí. yo puedo, pues, hacer una entrada y dar una patada, pero si no veo el punto de contacto, no tengo elementos suficientes para expulsar, ¿no? Entonces fue lo que pasó aquí. Yo no vi, yo veo cuando cae. eh, en ese entonces ya usábamos el sistema de comunicación. Le pregunto a mi asistente que qué ve y él me dice, no, pues veo un choque normal. Entonces, pues crees también en él, porque él era el que mejor posición tenía. Sí. Él estaba de forma lateral, no estaba tan lejano, estaba tal vez a unos 10 metros. ¿Era Camargo? No, se llama Antonio López Ok. Chávez, que estuvo trabajando también en la comisión Sí. hace poco. No, si hubiera sido Camargo, ahí hubiera resuelto sin problema esa Te lo jugada. marca solo. Es que, te digo, cuando estaban los procesos para el Mundial, muchas veces iban los árbitros y los asistentes también A prepararse. sí, a los seminarios, ¿no? Entonces, por circunstancias de la vida, te digo, no están. Ese partido me tocó el asistente uno, Arturo Velázquez, un gran asistente, Sí. que en paz descanse, falleció en la pandemia. Sí, sí, sí. Y el asistente 2 era este muchacho, Antonio López. El cuarto árbitro era Paco Chacón. Entonces, pues pasa la jugada, viene el choque. Cuando yo le pregunto y me dice, pues es un choque normal, ya de ahí yo no recibí más información. Pero cuando yo llego y veo que Cruz Alta, no, perdón, Villaluz. Villaluz está conmocionando, o sea, porque estaba, Sí, dije, knockout terminó. puta, aquí pasó algo. O sea, yo en ese momento dije, pasó algo, me impactó muchísimo, o sea, sí fue algo que me impactó. Y todavía le dije, ¿sabes qué? O sea, no es normal, o sea, se llevó un golpazo. Él me decía que había sido al momento de caer, ¿no? O sea, ¿Quién después te del decía? choque, el asistente. Ah, ok. Me dice, yo creo que fue al momento de que cayó, que se pegó en la cabeza y pues por eso. Y le dije, mira, pues no tengo elementos como para decir si es penal, si es expulsión, o sea, pues voy a tener que continuar el partido. Y así fue, ¿no? Y te soy honesto, terminó el juego, obviamente. Los tiempos extra y los penales, ¿ya fuiste mentalmente diferente? O sea, ya sabiendo que tenía esa jugada en la cabeza. Yo te voy a ser honesto. Termina el segundo tiempo, ya había pasado esta jugada, y obviamente pues, la prensa que está ahí, yo me llevaba bien con muchos, me dicen, sí fue penal. O sea, yo ahí en ese momento
pues disipé mis dudas, sabiendo que era penal y roja para Sí. Cruz Alta. Entonces, el ya tener esa información fue súper difícil. ¿Pero tú les fuiste a preguntar? Yo me Te llevaba decían bien al con pasar Peñalosa, con mucha gente que luego estaba en en cancha. cancha, ¿no? Entonces, cuando yo los veía y nada más me dijeron sí, o sea, Sabías. yo ya sabía y yo dije, hijo. Y en ese momento, o sea, todavía, yo ya traía eso en la cabeza, o sea, los minutos restantes del segundo tiempo, o sea, lo tenía yo en la cabeza y dije, me equivoqué. O sea, yo lo intuía, ¿no? Cuando me dicen que sí, todo dije, puta, ni modo. Yo te soy honesto, regreso a arbitrar los tiempos extra, yo no tengo en mi archivo mental cómo los arbitré. Estás bloqueado. Totalmente. O sea, Dios es muy grande. Yo ya no me acuerdo qué pasó. Obviamente ya después vi los videos, el partido completo y me acuerdo, o sea, pues por lo que vi. Pero en ese momento, Porque aparte lo totalmente pitaste bloqueado. bien. El partido fue muy bravo y creo que lo habías pitado bien. Pues sí, desafortunadamente, te digo, la única jugada pues es esa, pero es una Pues te jugada que me marca. marcó. O sea, te Cuando viste el marca. video, ¿qué dijiste? ¿Lo viste en el vestidor entrando? No, la verdad, terminó el juego, llegó Aaron Padilla, nos dijo, muchachos, no pasa nada, cuentan con mi apoyo, o sea, la verdad nos dio mucho apoyo, pero nosotros sabíamos. Y llegas al vestidor cabizbajo, pensativo, o sea, de esas de que llegas y te sientas y dices, Sí, no quiero sí. saber nada. Yo me ¿Hasta acuerdo cuándo viste que el video? me di un baño, regresé a casa y pues regresé destrozado. Eh, Regresé con mi familia y pues obviamente pues te daban ánimo, pero yo te soy honesto, yo estuve prácticamente, yo creo que 2 semanas encerrado en mi habitación, sin querer salir, sin hacer nada, ¿no? En ese entonces el instructor de los árbitros era Antonio Marrufo. Entonces yo me acuerdo que me hablaba el profe, me decía, cabrón, ya vente a entrenar, ya olvídate, te vamos a apoyar. Yo le decía, profe, me siento de la fregada, o sea, es algo bien difícil. Me dijo, no, pues es normal, o sea, pero pues ahora es cuando tienes que demostrar de qué estás hecho, ¿no? Y sobre todo fue muy complicado porque, bueno, fue muy mediático, obviamente los medios, yo me acuerdo, yo no vi medios de comunicación en no sé cuántos meses, o sea, yo no quería saber nada de qué hablaban, de la jugada, de qué dijeron, esto. Yo después vi el partido, o sea, hice un análisis con el profesor Antonio Marrufo y me dijo, mira, esto, pero en la vida del árbitro, o sea, siempre va a haber errores. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, y ¿sabes qué me pegó muchísimo? Bueno, tengo 3 hijos, en la escuela, o sea, la gente, o Los sea, cargaban a ellos. sí, los mismos compañeros. Mi hijo, el más chico, estaba, estaba ya en sexto de primaria. Eh, bueno, pues la primaria golpeó a un niño, o sea, que le estuvo friegue, friegue, Por friegue. eso. Y de repente se volteó y dijo, no, ya, le pegó un puñetazo. Nos mandaron traer, y era algo bien difícil. O sea, sí fue muy complicado. O sea, todo lo ¿Pensaste en el retiro? mediático, ¿Retirarte? sí pensé en retirarme. O sea, yo ¿En esas 2 semanas que estuviste en tu cuarto? en ese momento yo dije, me olvido del arbitraje, me enfoco a hacer otra cosa, y ya, pues hasta aquí termina mi carrera, ¿no? Pero te digo, al final hubo, sobre todo el profesor Antonio Marrufo fue una de las personas pues que me apoyó, ellos tenían mucha experiencia y todo, y me sacaron adelante. Y bueno, Aarón Padilla también siempre apoyó, o sea, era una persona noble, una persona que al final entendían que era una circunstancia dentro de un partido de fútbol, ¿no? Pero sí fue muy, muy complicado. Esa jugada, pues obviamente me marcó en mi carrera, pero dije, ya cuando regresé y todo, dije, borrón y cuenta nueva. ¿Regresaste luego, De luego, aquí fecha tengo uno que darle. del siguiente torneo? No recuerdo. La verdad no quise arbitrar inmediato. Arbitré por ahí hasta como a la fecha 4 o 5 Pero te del dieron la opción, te siguiente dijeron, a torneo. ver si quieres. Sí, 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 sí. la verdad que había buena comunicación y todo, y sí te decían cómo te sientes, cómo estás, o sea, cuando regreso, pues, yo sabía que Tú también el creías que lo mejor regreso, era no regresar luego, luego. sí, porque yo sabía que también mi regreso, pues iba a ser de crítica, de, pues obviamente
pues de lo que iba a hablar los medios, de lo que iba a hablar la gente, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente me repuse, seguí trabajando, empecé a retomar otra vez confianza. Fue 2008 y 2010 vuelvo a arbitrar una final, que fue Morelia Pumas. Y ahí fue la final de ida. O sea, también 2011, ahí, ¿no? 2011, Sí. sí, 2011. De ahí también la comisión decide ponerme en la final de ida, ¿no? A lo mejor si pasaba alguna porque también no te creas, o sea, el hecho de llegar a otra final, yo decía, put, Volvían los fantasmas no la otra vez. vaya yo a cagar, o sea, la verdad, y me vaya a volver a equivocar, y son fantasmas que te empiezan a regresar y todo. Afortunadamente me va bien, o sea, y ahí otra vez, o sea, la confianza vuelve Para arriba. para arriba y dije, de aquí para lo que viene. Oye, y Villaluz, gente de Cruz Azul, te escribió, te buscó. No, fíjate que No hubo reclamo, no hubo queja. en el partido, pues obviamente sí te dicen, este, te reclaman y todo, pero nunca, la verdad, recibí eh, un, un reclamo, un maltrato por parte de los directivos de Cruzul, porque pues obviamente después te lo volvías a encontrar y jamás, o sea, Nunca. recibí eso, ¿no? Al contrario, había gente que te trataba muy bien, con la que me llevaba bien. Hoy en día, mi compañero de trabajo es el Capi Beltrán, que Sí. estaba jugando esa Estaba en ese final partido. y platicábamos, o sea, platicamos a veces esta jugada y me decía, Roberto, es que yo te decía, o sea, pero te digo, yo a veces se me borró por completo la información, ¿no? Entonces me decía, yo te decía, es penal, o sea, es que pues, ve a Villaluz cómo está y el Cap era una persona muy caballerosa dentro del terreno de juego. Entonces, obviamente me dice, yo no me excedí En en el el reclamo. reclamo, pero sí traté de que cambiaras tu decisión. Le digo, Capi, la verdad fue bien complicado esa jugada. Y le dije, pues fue algo que me marcó, ¿no? Y viviremos con eso Sí, hasta... pues sí. Pero también yo reconocí, o sea, en cuanto pude, que tú sabes que a veces no puedes salir luego a los medios y decir, porque ¿Por qué no hablan los árbitros, Roberto? fíjate que hay un código de FIFA que te prohíbe hablar sobre todo de los partidos. O sea, tú puedes hablar de tus experiencias, de cómo ha sido tu trayectoria como árbitro, de los entrenamientos, de muchas situaciones, pero al final no te permiten hablar de jugadas de los O sea, partidos, si ¿no? hoy a un árbitro le marcamos un martes para hablar del Atlas Puebla que pitó el sábado, no lo hace. No lo va a hacer. Pero a lo mejor si le hablas a César Ramos y le dices, oye, platícame tu experiencia del Mundial, cómo lo viviste, o sea, para que a lo mejor la gente conozca un poquito, lo va a hacer, ¿no? Pero hablarte ya Es un directamente del código partido, del sí, arbitraje. no te lo permiten. Entonces, yo creo que al final es sano también, ¿no? O sea, porque yo en cuanto pude, te digo, yo hablé y reconocí que me había equivocado. O sea, yo dije, tomé una mala decisión, y bueno, pues, yo sé que disculpándote no vas a lograr absolutamente nada, pero dije, pues, yo soy responsable y también en mi carrera me está afectando, ¿no? Entonces, pero te digo, son cosas que el árbitro vive y que al final se quedan ahí para la historia. ¿Cuál fue el Sí. jugador más difícil que te tocó pitarle? Eh, fíjate que, pues sí te topas con jugadores, sobre todo de carácter fuerte, temperamentales. eh, Yo en lo personal siempre lo he dicho, Sambuesa era un tipo que me costaba trabajo. ¿Por qué? Y lo admiro, ¿eh? Como jugador, o sea, para mí se me hacía un jugador muy completo. Obviamente, pues le dio mucho a todos los equipos con los que jugó. Un jugador, con cualidades que no cualquiera tenía, pero yo creo que su carácter era lo que a veces le afectaba un Te poco, gritaba, ¿no? te condicionaba, Pues es que te quería sí, picar. normalmente gritaba, quería que le marcaras todo a favor, y bueno, al final yo me acuerdo que una vez le dije, oye, Sambu, pues vamos a llevar la fiesta en paz, tú haz tu trabajo, yo hago el Antes mío, del partido. ¿sí? Y él te decía, no, o sea, si a mí me tienes que amonestar a expulsar, hazlo.
Yo le decía, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque tampoco voy a permitir que me exhibas y que me grites y que me manotees y que... O sea, lo hacía con ese fin Yo de creo, querer imponerte en el yo creo partido que es su personalidad, o sea, él quería siempre estar por encima de la del autoridad, árbitro. ¿no? Por su personalidad, por no, obviamente yo sé que a nadie le gusta perder, pero pues era un tipo ganador, que al final siempre quería, y lo veíamos, o sea, el balón siempre estaba con él, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, sus mismos compañeros sabían que en cuanto agarraban el balón, pues tenían que dársela a él para que él generara un ataque, ¿no? Entonces era un tipo con personalidad y todo, pero por su misma personalidad, yo creo ¿Y lo echaste alguna de... vez? No, fíjate que no. ¿No? Sí lo llegué a amonestar varias veces, pero creo que expulsarlo no, no. Y el otro, que también tenía un carácter muy complicado y que era bravo porque sí te retaba y todo, pues era Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué O sea, te decía? Fíjate que yo me llevaba bien con él porque yo, cuando arbitraba amateur, me acuerdo que arbitrábamos en la Liga de la Central de Abastos, que llevaba mucho exjugador de segunda, de una liga muy competitiva. Había muchas apuestas entre la gente De ahí de la de zona, ahí mismo, de la de las central. bodegas de la Central. Armaban buenos equipos y se ponía muy bueno el torneo. Y yo me acuerdo que Cuauhtémoc, cuando estaba en segunda, pues llegaban ahí Cuauhtémoc, Villa, Terrazas, ¿A jugarle ahí en la talacha? muchos chavos que estaban en segunda. Cuauhtémoc estaba en segunda todavía. Sí. Sí, llegaban ahí a la talacha. Y mucho exjugador también retirado, ¿no? Entonces se armaban buenos los torneos y yo empecé a arbitrar ahí con unos amigos que también eran exárbitros profesionales retirados, que tenían un grupo, y me decían, vente, aquí vas a aprender mucho, o sea, aquí te vamos a cobijar y todo, el nivel está bueno, o sea, no hay tampoco agresiones. Entonces empecé a arbitrar ahí y ahí conocí yo a Y luego Cuauhtémoc. te lo topaste ahí en primera. Y después ya, sí, entonces nos conocíamos y todo, y como que siempre se detuvo un poquito, ¿no? Me decía, no, tranquilo, a ti no te va a decir nada, pero Pero había, sí te había reventaba la madre compañeros, de arriba claro, abajo, claro que lo ¿no? hacía, ¿no? O sea, al final, cuando podía te fregaba y ya nada más volteabas a verlos y dices, hijo pero tampoco te exhibía, ¿no? O sea, cuando te exhibía o hacía cosas que tendrías que amonestarlo, expulsarlo, pues sí lo hacía. Sí lo llegó a amonestar varias veces, pero Se no vale que sé. el árbitro también se defienda, ¿no? Y le diga de todo a los jugadores. O, oye, Yo creo que ya es estilo de cada árbitro. Y yo te voy a ser honesto, o sea, sí hay cosas que en el terreno de juego te dices, o sea, porque tampoco vas a expulsar a cualquier jugador a la primera. O sea, si un jugador te dice, y tú sabes, de repente el estilo del sudamericano, que la concha de tu madre, que, o sea, el lenguaje que ellos tienen, pues es totalmente diferente y a veces no sabes cómo está dirigido, lo ¿no? O sea, entiendes o lo si es de comprendes. forma ofensiva o algo, o sea, también tienes que tener ese tacto, ¿no? Sí. Entonces, yo sí llegué en lo personal a decirme cosas con jugadores, es decir, ya deja estar chingando y ponte a jugar y déjame hacer a mí mi trabajo, o sea, porque al final lo haces como un recurso, ¿no? Tampoco no es algo que estés haciendo en todos los partidos, pero sí se vale que lo hagas como un recurso. Ya lo de Chacón el otro día con Miguel Herrera y eso ya es una exageración. ¿O te gustó? No, no, en lo personal no. Yo, Es fíjate, parte del folclore también del fútbol, ¿no? Pero eso sí, ya rebasó un pero a lo poquito mejor lo que... si se lo dices en cortito, o sea, No pasa nada. si a lo mejor viene Herrera o quien sea, me reclama yo sí le decía, déjame estar chingando ¿cuál fue la frase que utilizó Chacón? Todos me la Todos me la pelan, ¿no? pelan, dijo. Todos me la pelan, o sea, pero yo creo que ahí ya te exhibes y creo que sí se excedió ahí en algún momento porque pues igual y si se lo dices ahí al jugador sin hacer señas y eso pues, no pasa absolutamente nada, ¿no? Robert, ¿y el retiro? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo te retiras? ¿2016? ¿17? No, 2019. Fíjate que cuando llega Arturo Bricio, ellos copian un sistema que tienen en España, de la Federación Española, y el árbitro en España, cumpliendo los 45 años, pues ya, prácticamente dejas de ser árbitro activo y te retiras. Entonces aquí lo copiaron. O te retiran más bien, Bueno, ¿no? te retiran. Cuando yo cumplo los 45 años, en octubre, termino ese torneo en diciembre
y bueno, ahí concluye mi carrera, ¿no? Pero el árbitro puede pitar todavía más, ¿no? O sea, la carrera del árbitro sí es un poco más. ¿O hasta qué edad crees tú que un árbitro pueda estar a cierto nivel de primera división? Yo creo ¿Te que, sentías tú todavía? yo creo que el árbitro, hoy en día los partidos también físicamente son muy exigentes para el árbitro, pero yo creo que el árbitro también en una etapa de los 40 años en adelante tiene mucha madurez, ¿no? Ya tienes muchos partidos encima, sabes darle buena conducción a los juegos, a los entornos, o sea, obviamente se te complica menos todo, ¿no? Yo, yo creo que el árbitro, si está bien físicamente hasta los 50 años, sería una edad Puede. correcta, En ¿no? Inglaterra se hace, ¿no? En Inglaterra, en la MLS, o sea, los árbitros, hay árbitros de más de 50 años que los ves bien físicamente y haciendo bien las cosas, ¿no? Pero yo creo que normalmente digo, lo primordial es tener una buena condición física, estar técnicamente también en condiciones médicamente también pues para poder desempeñar tu función. Entonces, yo creo que si le dieran oportunidad al árbitro a los 50 años, Seguiría. estaría perfecto, ¿Y ¿no? te pegó? ¿En qué momento dijiste o aceptaste? Dijiste, bueno, está bien, ya. No, porque ¿Lo veías pues era venir? algo que yo ya había visualizado, ¿no? O sea, que después de los 45 pues, terminaba tu etapa como árbitro activo y bueno, vendrían cosas diferentes, pero pues es un ciclo que al final vas cerrando, ¿no? ¿Y qué dijiste? O sea, cuando te retiraste, ¿qué pasó en tu vida? ¿Descansaste un rato? Sí, no fue fácil, también hay que admitirlo. Mi último partido, yo sabía que era mi último partido como profesional. Esos sentimientos, decir, ¿Cuál fue? pues no voy, Xolos contra León. En el, Semifinal no, fue un partido de perdón, un de Liga partido Normal. de etapa regular normal, fue el último partido de la jornada. Ya no arbitré liguilla ese torneo, porque fíjate, ahí traía yo un problemilla de, traía yo un problema aquí que un tendón me estaba dando lata. Entonces, no podía yo hacer tanto velocidad. O sea, yo podía hacer buenos recorridos y todo. En los partidos pues, lo solventaba ya con experiencia, no me exigía ya tanto físicamente, pero la velocidad me estaba costando trabajo. Entonces, para yo entrar a la liguilla tenía que hacer exámenes físicos, obviamente velocidad, resistencia, y yo le dije al preparador físico, mira, los de resistencia los voy a pasar, no tengo problema, pero la velocidad me va a costar. Y decidí yo ya no hacer los exámenes porque dije, igual me puedo lesionar más fuerte, este, ya no hice los exámenes y obviamente ya no pude arbitrar liguilla. Entonces, ese fue mi último partido, pero sí fue una sesión complicada, te soy honesto, al final, pues sí, por ahí tuve algunas lágrimas y todo pues, del saber que ya no ibas a dirigir un partido, ¿no? Más profesional, pero al final lo aceptas. Y después me retiro, se viene la pandemia, o sea, fue cuando en 2020 inicia Sí. la pandemia, porque yo también dije, bueno, me voy a tomar unos mesecitos tranquilo con la familia, este, enfocado a otras cosas, pero se vino la pandemia, fue un año pues complicado. Yo había platicado con Arturo Bricio, que era el presidente, con John de Luisa, cuando pues obviamente termino mi carrera y pues, les dije, denme oportunidad pues, de trabajar como instructor, ¿no? Aquí con los árbitros. No en primera división, porque también son procesos que tú tienes que iniciar. Yo le Sí. dije, pues déjenme trabajar en tercera y segunda con los chavos, creo que puedo aportar a, a la formación de ellos, ¿no? Entonces, estábamos en planes, o sea, de poder hacerlo, pero te digo, se viene la pandemia se paró pues, un poquito más de un año y no se concretó nada, no se concreta nada. Este, después a mí me invitan a trabajar a Estados Unidos, a una academia a California, y me fui prácticamente casi un año para allá. Todo el año pasado estuve trabajando allá y ahora se dio la oportunidad de que regresé y todo y estar trabajando ya en los medios como analista, ¿no? ¿Y tienes todavía la espinita de regresar a la comisión? Sí, fíjate que pues me he seguido preparando. En California tuve oportunidad de seguirme preparando. Allá yo era instructor de una academia de árbitros que teníamos, bueno,
en todo California 5,000 árbitros. Uh, Entonces, obviamente íbamos a diferentes ciudades y seguíamos impartiendo la actualización y todo con los árbitros. Pero sí, yo espero en algún momento tener oportunidad de trabajar en la comisión de árbitros aquí en la federación y bueno, poder aportar eh, un poquito de lo mucho que me dio el arbitraje, ¿no? ¿Te Porque llevas sí, bien con la gente de la convención? Porque, a ver, a lo mejor la gente no está enterada, pero hay como muchos chismecillos o grupitos dentro del arbitraje mexicano de árbitros y ex árbitros que no están muy de acuerdo con algunas decisiones. mira, al final es una lucha de, Hay mucha grilla en el arbitraje. hay muchos egos, o sea, eso me queda claro. Yo siempre he tratado de ser humilde, o sea, te platicaba yo como inicio, eh, mi juventud, mi niñez no fue fácil. Entonces, si algo he tratado de tener es los pies en la tierra, con humildad, porque pues esos valores me inculcó mi madre, mi familia. No es fácil. Hay muchos egos dentro también, como los jugadores, ¿no? O sea, también los árbitros lo viven. Eh, y de repente ves a excompañeros que pues le tiran ahora a Archundia, en su momento le tiraron a Bricio, pero pues yo digo, bueno, ¿por qué no tratan de hacer algo y aportar cosas positivas pues, para que mejore el arbitraje? Porque también es una realidad que en la actualidad están viviendo una etapa Una muy crisis. complicada. Es una crisis. Hoy, yo les decía, la verdad, hay 4 o 5 árbitros con nivel para sacarte partidos de alta exigencia. O sea, los demás son árbitros Son jóvenes, pocos, ¿no? son muy pocos, ¿no? Hay árbitros que ya creo que deben de retirarlos, de ponerlos. Hoy, bueno, hoy tienen la oportunidad de trabajar en el bar, ¿no? Entonces, pues darles la oportunidad de decir, a ver, ya no vas a arbitrar. Yo prefiero formar bien a un joven Y ayúdanos acá arriba, ¿no? y ayúdanos tú, porque hoy tienes el bar. Obviamente ya no expones tanto a un joven en un partido. Si debutas a un chavo que tiene cualidades, si le vas dando seguimiento, yo te decía, pues dale 10 partidos seguidos. O sea, para que el chavo vea si demuestra o no capacidad en primera división, ¿no? Tienes el VAR, que si el chavo se llega a equivocar, pues lo va a solucionar con el VAR. Pero no sé qué pasa, o sea, debutan jóvenes, arbitran un partido un semestre, no vuelven a dirigir hasta el Hasta el siguiente otro. semestre y así pues, realmente no pueden adquirir consistencia, no pueden adquirir la confianza que necesita el árbitro para seguir ¿Te dirigiendo. gusta el bar? A mí se me hace muy buena herramienta. Obviamente en México, de repente creo que se maneja eh, mucho a lo que los equipos solicitan. Porque, por ejemplo, si te equivocaste en una jugada de apreciación en contra de un equipo grande, a la siguiente semana tratan de compensarlo. Entonces, es muy difícil. Está mal implementado. Muy mal implementado, porque tú lo ves en Italia, en Europa, en Inglaterra sobre todo, que el VAR se aplica en las situaciones que te marca el protocolo Sí, rápido y y... lo solucionas en un minuto o en menos de un minuto y listo, ¿no? Obviamente hay otra cultura, los jugadores respetan la decisión que se toma dentro del bar. Aquí es muy difícil. O sea, tú ves que bueno, pasó con Fernando Hernández ahora Sí, en la claro, jugada, ¿no? sí. Que pudo haber hecho una revisión dentro del bar y fueron 6, 7 jugadores. Y se lo comieron vivo. Entonces, ¿por qué? Porque están permitiendo todo eso. O sea, se tiene que erradicar tanto las protestas. Yo le decía, si se te vienen 3 jugadores, 4 jugadores a protestar y a estar tan insistentes ahí, pues amonestas a los 4. O sea, para que también ellos le bajen un poquito, ¿no? Sí. Porque en México no se respeta eso. ¿Están dirigiendo los partidos del bar? No, ¿No? no. No, el árbitro tiene, creo que, la personalidad para hacerlo dentro del terreno de juego. Y al final vemos a la gente del bar que pues manda las jugadas a revisión que ellos consideran pues, se tienen que revisar. Pero tiene que trabajar mucho la comisión. Tú me decías, yo con Armando me llevo muy bien, fue mi compañero. Después de que él sale, todavía nos vimos algunas veces. No somos grandes amigos, pero Al como te digo, respeto. respeto y todo. Y pues ahora él está como presidente de la comisión. Yo siempre he deseado que le vaya bien porque al final, pues a los árbitros, si les va bien, es beneficio para el fútbol, ¿no? Entonces, lo que sí es que tiene que trabajar muchísimo.
Con Arturo, él dentro de su comisión llevó gente, creo que con poca capacidad, a la instrucción de los jóvenes, hicieron muy mal las cosas, pero bueno, esperemos que con Armando y un equipo de trabajo con capacidad, pues puedan darle al arbitraje mexicano la personalidad, lo que la gente estaba acostumbrado a ver, ¿no? O sea, árbitros con calidad, con un estilo propio y sobre todo respetando las reglas de juego. Mi Robert, muchas gracias. ¿Te gustó? Carlitos, ¿Algo que no te hayamos preguntado? no, ¿Que te la gustaría verdad hablar? que una plática amena, lo mencionábamos, a veces la gente no conoce la parte del árbitro, ¿no? El árbitro, eh, mira, el árbitro es como el jugador, o sea, se levanta todos los días temprano a entrenar, tiene que cuidar su alimentación, te pierdes de muchas situaciones con la familia, ¿no? Eh, y no te creas, pues sabe la responsabilidad que tiene, pero al final, pues también tienes una recompensa bastante buena. Entonces, a veces la gente desconoce mucho también lo que hay atrás del trabajo del árbitro, ¿no? O sea, piensa que, pues va, llega al partido y dirige y listo, ¿no? Pero hay muchas cosas atrás del árbitro. O sea, si tú también a veces normalmente el árbitro viaja un día antes del partido para estar tranquilo, concentrado, no sabes qué problemas también a veces familiares tenga, ¿no? Y eso también afecta en tu rendimiento. Entonces, hay un trabajo psicológico, bueno, en su momento había un trabajo psicológico muy bueno en la comisión, quitaron esa área, pero creo que tienen que volver a retomar porque al árbitro le da pues muchas bases, le da tranquilidad, Estabilidad, ¿no? estabilidad para desempeñarse mejor, pero bueno, podemos hablar de Historias arbitraje, de nos fútbol, quedaron muchas, ¿no? que no sea la Pero primera vez entonces, que se no, repita, claro, ¿no? claro, y ya te di algunas ideas para que podamos Sí, sí, hacer algo sí. padre Atentos porque y se viene algo sí, importante. hay que armar algo Algo. bueno y que la gente vea ese lado y conozca, pues a veces por qué no se tomó una decisión, qué es lo que vivió el árbitro, qué es lo que vivió el jugador en ese Sí. momento. Entonces, vamos a hacer cosas padres y la gente nos va a estar viendo y ahí vamos a seguir disfrutando sobre todo del arbitraje y el fútbol en este caso. Roberto García Orozco, muchísimas gracias. Mi querido Charlie, un gusto. Nos vemos. Un abrazo para todos.